En el mundo entero se está hablando y discutiendo sobre la crisis de la democracia. Y es un tema que obviamente nos preocupa en un espacio digital como este en el cual promovemos la libertad. Hablaremos con Jorge Kafka, quien es un politólogo, investigador, académico, actual presidente de la Asociación Boliviana de Estudios Internacionales. Tiene un doctorado en Gestión del Desarrollo y Políticas Públicas, además de una maestría en Ciencias Sociales y está cursando una maestría en Administración de Empresas. Jorge es un reconocido profesor universitario de distintas universidades del país y del exterior y además ha tenido diversas publicaciones. Estimado Jorge, muchas gracias. Realmente estamos muy contentos de tenerte en este espacio digital. Muchas gracias a ti, Oscar, por la invitación. Jorge, hay un tema que lo mencionaba en la introducción, es de gran preocupación, y es que la democracia tal cual la entendemos, la hemos conocido y muchas veces la hemos soñado, está en crisis. Autores muy importantes hablan de cómo las democracias mueren. Tengo entendido que estás haciendo una investigación sobre algo que llamas el fin de la democracia y las sociedades anárquicas. Me gustaría si nos pudieras compartir las conclusiones de esta investigación. Esta investigación en realidad es un documento de trabajo que es fruto de otro trabajo de investigación que lo había previsto de carácter más extenso, en el que relacionaba la relación entre las instituciones políticas y el crecimiento económico y comparaba la situación de Bolivia y el Perú y cuál modelo funcionaba mejor, ¿no? Si uno neoliberal u otro de carácter colectivista como el que se implementó en Bolivia a partir del 2005. En ese entendido empecé a investigar sobre las instituciones de la democracia boliviana y las modificaciones que se han realizado en el curso de estos años, desde el 2006 adelante, y las conclusiones que me llamaban la atención es que el contenido de estas nuevas instituciones del Estado plurinacional tienen un marcado sesgo hacia la constitución de un nuevo modelo de democracia, de un nuevo animal político, se lo podría llamar, que lo denomino la democracia totalitaria indígena. En ese marco, la investigación de la relación entre la democracia y la crisis de la democracia en relación a la constitución de sociedades anárquicas es el resultado de esta investigación exploratoria que todavía estoy realizando. Y bajo esas condiciones, ¿podría seguirse llamando todavía democracia? Porque parece una contradicción, ¿no? Democracia totalitaria. En realidad, este concepto ha sido acuñado por Jacob Talmont, es un teórico judío, quien identifica que en la Revolución Francesa de 1789, cuando se piensa en la constitución misma de este modelo de democracia liberal, también en ese mismo momento constitutivo se da pie a la constitución de un modelo de democracia pero de carácter totalitario, y él establece una diferencia o un parangón entre estas dos, diciendo que lo que diferencia a la democracia liberal de una democracia totalitaria como tal es la concepción de la política que se tiene. En la democracia liberal hay formas de participación competitivas, es un escenario abierto. En cambio, en una democracia totalitaria, la libertad y lo político está pensado en términos colectivos. Es decir, la diferencia fundamental es que la democracia liberal es individualista y la democracia totalitaria es colectivista. Y este modelo de democracia totalitaria surge en el periodo entre 1792 y 1794, cuando se instaura el régimen del terror de Robespierre y los jacobinos. No es casual entonces que el ex vicepresidente de Bolivia nos plantee el autorreconocimiento como el último jacobino. Ese es precisamente el contenido de ese modelo de democracia totalitaria, que es fuertemente autoritario, que es colectivista y que concibe la libertad en función de un proyecto único detrás de un caudillo de corte mesiánico. Jorge, y desde ese análisis e investigaciones que estás realizando, ¿qué es lo que explicaría que en esta época en que la humanidad está logrando niveles tecnológicos tan avanzados,
pero al mismo tiempo la educación está cada vez más al alcance de cada vez más personas. Creo que nunca, por ejemplo, había habido tanta gente terminando la escuela secundaria, incluso la formación universitaria, y creo que nunca había habido tanto acceso a la información con la facilidad que nos da el Internet. Pero el fruto de eso parece ser contradictorio, por lo menos desde mi punto de vista, y es que los populismos ganan, o los caudillos populistas se imponen. Cuando hay más información, quizás ganan los que tienen menos formación, menos información también. Mira, es paradójico, ¿no?, que en un escenario de tantos avances tecnológicos y de mejoras en los sistemas educativos, se crean paralelamente condiciones para la irrupción de modelos autoritarios en términos políticos. Y esto se debe a los impactos que se han desarrollado en el proceso de globalización. La globalización, a pesar de haber dado pie a que la economía se expanda globalmente y haya propiciado en cierta medida también el derrumbe del proyecto del comunismo, hoy en día la globalización y sus efectos provocan que haya mayores niveles de desigualdad. Entonces, la desigualdad en términos económicos, en términos sociales, en términos educativos, se ha profundizado en este periodo, y mucho más en esta etapa de pandemia y de crisis económicas a nivel financiero que hemos vivido en la primera década del siglo XXI. Entonces, estos factores han profundizado esas brechas y generan las condiciones precisamente para buscar soluciones. Cada individuo, cada persona, cada ciudadano busca soluciones en las que estas nuevas asimetrías nos hacen poco competitivos, ¿no? Bolivia es un país poco competitivo en términos tecnológicos, en términos económicos, y eso hace que también se generen condiciones de pobreza y de desigualdad. Y eso es el caldo de cultivo precisamente para la emergencia de caudillos mesiánicos que ofrecen una tabla de salvación a estos sectores que han quedado marginados. Y en ese contexto paradójico, como bien lo mencionas, ¿qué pasa con la democracia liberal? Hace algunas décadas, cuando cae el muro de Berlín, parecía que, por así decir, por fin la humanidad había encontrado un consenso sobre cuál era la forma de organización estatal que impulsaba mejor, por un lado, la libertad de los ciudadanos y por otro lado, el bienestar y la prosperidad también de los mismos y sus familias. Sin embargo, hoy, incluso en democracias muy arraigadas, triunfan estos caudillos populistas que cuestionan la democracia, las bases de la democracia liberal. Peor aún en países como el nuestro, con una tradición más bien muy pequeña de democracia liberal y más bien con un autoritarismo casi siempre presente en nuestra historia, ¿no? Mira, Oscar, yo creo que tenemos que ver que el liberalismo ha estado muy vinculado a la ideología del socialismo y del comunismo. Cuando cae el muro de Berlín y después, 2 años después, en 1991, se derrumba el bloque socialista, aparentemente el liberalismo había triunfado sobre el fascismo y el comunismo y se constituía en la única ideología, en la panacea de un orden político y con ello la democracia liberal. Sin embargo, al transcurrir de los años hemos visto que este modelo de democracia liberal y la ideología liberal entra en crisis, pero esto tiene también relación con un debilitamiento del orden internacional liberal y con el debilitamiento de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en el paladín de la democracia y gracias a la intervención norteamericana y el apoyo que brinda a diferentes estados, se logra expandir la democracia en el mundo. Pero una vez que se difumina este enemigo que era el comunismo y termina la Guerra Fría, Estados Unidos pierde precisamente el horizonte de cuál es el rol que ocupaba en términos políticos y también ocurre el debilitamiento económico de la moneda norteamericana, del dólar. Tal es así que este debilitamiento hace que en estos momentos los gobiernos democráticos en los países desarrollados no tengan un soporte, un apoyo, el que antes lo otorgaba el gobierno norteamericano, los Estados Unidos, en su lucha contra el comunismo.
De esa manera, estos gobiernos democráticos liberales a nivel doméstico no tienen la fuerza para enfrentar un proyecto rearticulado de lo que significa el socialismo del siglo XXI, por ejemplo, o proyectos totalitarios que cambian no solamente la forma de funcionamiento de la democracia, sino el propio contenido de la democracia. Se habla incluso de democracias iliberales, ¿no? Quizás a quien más se lo relaciona con este concepto es al gobierno de Hungría, pero cuando uno analiza en el fondo, ves que incurren en las mismas prácticas gobiernos que podrían ser considerados o calificados tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, que tienen la capacidad de ganar elecciones, pero no gobiernan, por lo menos en el marco de lo que conocemos, el concepto democrático de límites al poder, de pesos y contrapesos, de respeto a los derechos individuales, del Estado de Derecho. Me gustaría saber tu opinión sobre el concepto de democracias y liberales. Justamente este concepto lo trabaja de manera más sistemática Fareed Zakaria, un politólogo norteamericano, quien describe la forma como opera este modelo. Son gobiernos que se eligen democráticamente, se elige un presidente en términos democráticos, pero una vez que éste se encuentra en el poder, empieza a restringir las libertades civiles y se gobierna en términos no constitucionales. Es decir, una vez que está en el poder, tratan de gobernar de manera discrecional, centralizan el poder político, restringen las libertades civiles, las libertades de comunicación, de organización, de expresión, es decir, se van convirtiendo en remedos de democracia. Es decir, de la idea que tenemos de democracia liberal, nos vamos desplazando hacia otro modelo de democracia que no tiene desde ningún punto de vista los visos bajo los cuales la democracia liberal se constituyó a lo largo del siglo XVIII y XIX. Y recientemente creo que en un título con cierta semejanza al título también de este trabajo que estás realizando, el profesor de Harvard, Stephen Levitsky, publica otro libro que se volvió un bestseller que habla de cuando las democracias mueren. Él no puede ser considerado un autor de derecho, diría que es más bien, supongo, una centroizquierda. Y ahí ves que hay preocupaciones similares a la tuya a nivel internacional. ¿No es preocupante? ¿Qué alternativas realmente tenemos para el sistema democrático y las libertades ciudadanas? En el caso de Levitsky, ese trabajo está muy marcado por la irrupción de Donald Trump en el gobierno norteamericano, ¿no? Y el punto de toque es justamente la toma del Capitolio, ¿no? Es decir, en el país que es el modelo de democracia, el paladín de la democracia, que suceda lo que antes solo endilgaban a las repúblicas bananeras es obviamente el acabose de la idea de democracia, ¿no? Entonces ya no hay un referente de modelo democrático, ¿no? Porque estas tendencias autoritarias obedecían a otros factores que estaban vinculados con la pregunta que me hacías anteriormente, la desigualdad. ¿Qué sucede en los Estados Unidos? ¿Quiénes votan por Donald Trump? Básicamente hay un contenido racial, votan los blancos, pero también la población rural. Es decir, son los que no se encontraban excluidos dentro de los grandes procesos y toma de decisiones articulados a las empresas transnacionales, a las grandes corporaciones. Y eso permite que Donald Trump emerja como una figura política que va precisamente deconstruyendo las bases de la institucionalidad democrática en los propios Estados Unidos. Pero más allá de Donald Trump, y esto es lo que Levitsky no toca, es creo lo que ha sucedido después del ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos. El gobierno norteamericano asume una posición unilateral para gobernar el mundo de manera muy dura y donde viola los preceptos constitucionales de Estados Unidos y donde emerge precisamente esta visión autoritaria unilateral que va desgajándolo de todo el mundo democrático de ese periodo, de la primera década de este siglo. La segunda parte del título de tu investigación se refiere a las sociedades anárquicas y es cierto, yo me quedé pensando cuando me comentaste justamente este tema, que hoy vemos protestas, malestar, yo diría ya rabia en muchas sociedades y incluso países que parecían muy estables y muy sólidos en su institucionalidad democrática comienzan a tambalear. ¿Cómo definirías, digamos, las causas y las
perspectivas en la proyección de estos procesos de anarquía social? Generalmente en el campo internacional se caracteriza al sistema internacional como un sistema anárquico, es decir, un sistema donde no hay un gobierno mundial y lo que les dije es las capacidades militares, económicas de los diferentes actores internacionales. Entonces no hay un gobierno. Y lo que está sucediendo a nivel doméstico, a nivel de los estados democráticos en el mundo, es que esos principios de anarquía se están reflejando en el hecho de que las instituciones democráticas se han vuelto en fachadas que no representan ya el espíritu mismo de la democracia y que encubren más bien el ejercicio arbitrario y discrecional del poder. Y más allá de eso, encubre proyectos hegemónicos de corte autoritario que tratan de permanecer en el tiempo, ¿no? Entonces, la concepción de la política ha cambiado, ya no se piensa en el corto plazo, ya no se piensa en una gestión de gobierno, se piensa en permanecer de manera indefinida en el poder. Y esto no necesariamente está vinculado a la emergencia de caudillos autoritarios o de estos transgresores de la ley, sino que está vinculado al diseño institucional. Entonces, hay diseños institucionales que van más allá de los caudillos. Fallece Fidel Castro, pero el régimen se mantiene. No, fallece Hugo Chávez, pero el régimen se mantiene. El diseño institucional funciona de manera maravillosa porque va más allá de los propios caudillos y de estos líderes. Y aterrizando en la realidad nacional, en la realidad boliviana, ¿cómo describirías la situación de la democracia boliviana? Creo que en este documento de trabajo algunas conclusiones preliminares están vinculadas a que estamos viviendo un proceso de centralización del poder político, es decir, el nuevo presidente, el nuevo gobierno está reproduciendo el esquema de poder desarrollado durante la gestión del presidente Evo Morales. También se está reproduciendo el esquema de un fortalecimiento del Estado, es un robustecimiento para que el Estado abarque todo. Se mantiene la concepción de la política que invade todos los espacios de la vida social, invade el deporte, la cultura, las artes, la estética, es decir, es una guerra integral la que nos plantea este tipo de modelos. También se mantiene una suerte de modelo mesiánico, es decir, el retorno de Evo Morales está preanunciado, por decirlo así, y el Estado va sirviendo como un instrumento para ese cometido, para ese objetivo, y va utilizando las instituciones de la democracia para precisamente la persecución política, para la instrumentalización de la justicia y para la formación de una burocracia fanatizada. Hoy en día estamos viendo una burocracia y unos funcionarios públicos que están obsesionados en los cometidos políticos y no en la gestión pública. Al mismo tiempo, se siguen sentando las bases para trabajar en este otro componente de la democracia totalitaria, que es la movilización de masas. Es decir, este tipo de proyectos organiza a la sociedad para confrontar a la sociedad, lo que está sucediendo en Cuba. No se saca a las Fuerzas Armadas para enfrentar la movilización por libertad y democracia de los cubanos, sino se saca a parte de la propia sociedad que ha sido organizada para ese cometido. Entonces, el Estado queda libre de culpa, ¿no? Y la sociedad es la que se va devorando a sí misma, y ese es el contenido mismo de las democracias, de estas sociedades anárquicas. Como el Estado deja de ser el regulador, deja de ser el que impone la ley, la sociedad se devora a sí misma. Ese es el contenido de la sociedad anárquica. Jorge, muchas gracias. Me parece realmente una investigación muy importante, además con un alcance de una gran profundidad. Y bueno, vamos a estar esperando cuando el documento de trabajo ya llegue a una versión final para poder leerlo. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Oscar. Gracias. Creo que este es un tema no solo muy serio, sino un tema crucial para el futuro del país, de muchos países, pero bueno, en este caso nos interesa el futuro de Bolivia y obviamente el futuro de todos nosotros, puesto que nuestras libertades, nuestros derechos, el respeto y las garantías a lo mismo dependen de que vivamos en una
democracia real. Y cada vez vemos más investigaciones como estas que hablan de las crisis de la democracia y sobre todo la democracia liberal, que es la que personalmente apoyo, sostengo y promuevo, porque creo que una verdadera democracia es solo aquella en la cual el poder de los gobernantes es temporal, es limitado y además está distribuido en distintos niveles y espacios. Tenemos que, entre todos, seguir trabajando para promover las ideas de la democracia, para mí también intrínsecamente relacionada al concepto de lo que es una verdadera república. Sin embargo, la realidad está ahí y es lo que dice nuestro invitado hoy, Jorge Kafka, es una realidad. Hay procesos en los cuales se está transformando el concepto de la democracia para justificar gobiernos autoritarios que, si bien han ganado las elecciones una vez en el poder, realizan todas las transformaciones institucionales necesarias para buscar prorrogarse y perpetuarse en el mismo. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.